Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de la administración de la palabra. Acompáñame a orar. Padre eterno, tu nombre, Señor, bendecimos en esta mañana y damos gloria y honra a ti, Padre celestial, porque nos permites, Señor, disfrutar de tu palabra, porque nos permites, Señor, aprender de tus principios, Padre celestial. Y también, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, Señor. Tu palabra nos instruye, Señor, y hoy queremos que eso haga tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas y en nuestras familias, Señor. Ora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que por tu Espíritu, Señor, tu palabra se asiente en nuestros corazones, amado Rey, y que afecte nuestros corazones, Señor, y que redarguya lo que tenga que redarguir en el nombre de Jesús y construya, Señor, lo que tenga que construir. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, estamos hablando acerca de la importancia de levantar un altar y nosotros hemos dicho algo muy importante cuando empezamos a hablar sobre este tema, que un altar es un lugar de poder, de autoridad. Que un altar es una silla de poder donde en ese lugar se legaliza lo espiritual en lo natural. Y que a través de declaraciones, a través de decretos de la palabra, a través de nuestras oraciones, nosotros podemos permitir que Dios tome gobierno sobre ese lugar. Dios tome gobierno, señorío, sobre ese territorio. Hoy lo vamos a mirar también desde otro punto de vista, pero quiero resaltar lo último que dijimos el domingo pasado referente a este tema, y dijimos que un altar, o en un altar se requiere sacrificio, y que un altar donde no hay sacrificio, un altar donde no hay ofrenda, donde no hay oración, donde no hay intercesión, es simplemente como un montón de piedras juntas pero sin vida. Entonces por eso un altar requiere de sacrificio, requiere de una ofrenda, porque la vida de un altar son los sacrificios. O sea, cuando se levanta un altar, eso implica que va a haber un sacrificio. Eso quiere decir que se va a levantar una ofrenda, que va a haber oración, intercesión. Y hablando de que el altar requiere de sacrificio, o sea, cuando un creyente que por agradar a Dios, ¿cierto? Porque nosotros creo que estamos para agradar a Dios. Entonces, cuando un creyente por agradar a Dios muere o sacrifica algo que le satisface o algo que le cuesta, entonces esa persona, ese creyente, en ese momento cuando hace eso, está mostrándose como un sacrificio vivo a Dios en ese momento, porque está ofreciendo algo que le está costando, algo que le está satisfaciendo, pero lo quiere hacer morir. Entonces en ese momento ese creyente se está presentando o mostrando a Dios como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? O sea, un sacrificio vivo es un sacrificio que cuesta. El sacrificio vivo es el sacrificio que cuesta, el sacrificio que vale. Entonces, de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. Aquello que pueda estar, digamos, vivo en usted o en nosotros, que puede estar complaciendo nuestra carne, si nosotros lo entregamos a Dios, aunque cueste
eso va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, la vida de un altar son los sacrificios. La vida de un altar son los sacrificios. Y en esta mañana quiero señalar, en primer lugar, antes de darte el texto donde me voy a basar, es que ese tipo de altar levantado, como dice aquí, donde se sacrifica lo que cuesta, es el que hace que las cosas sucedan y que el destino de alguien sea transformado. El tipo de altar levantado donde se sacrifica lo que nos cuesta es el que hace que cosas puedan suceder y que el destino de alguien pueda ser cambiado. Un ejemplo muy particular es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo levantó su propia vida como altar cuando muere en la cruz del Calvario. Él ofrece su vida como un altar, sacrificando lo que más le costó. La pregunta es, ¿qué fue lo que más le costó al Señor Jesús? ¿Qué es lo que Él sacrifica en la cruz? Escuche, lo que más le costó no fue ser clavado en la cruz. Lo que más le costó no era ser atravesado por clavos en sus pies y en sus manos. Lo que más le costó no fue la muerte. O sea, cuando Él dijo que Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, no estaba hablando de que le estaba costando morir por la humanidad. No, lo que le estaba costando o lo que le costó el sacrificio de Jesús fue que Él iba en ese momento de morir, iba a ser separado de la presencia del Padre. Eso era el sacrificio mayor. Eso fue lo que le costó a Jesús, ser separado de la presencia del Padre. Por eso cuando usted lee los evangelios, en las declaraciones que Jesús hace en la cruz, usted encuentra una en particular que dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, cuando Él dice eso, el peso del pecado de la humanidad cae sobre Jesús y inmediatamente la presencia del Padre se aparta. Por eso es que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separa de la presencia de Dios. El pecado aleja la presencia de Dios. Entonces eso fue lo que más le costó el Señor Jesucristo, levantar su vida como altar. Ella separarse de la presencia del Padre, pero se sacrifica cambiar el destino de la humanidad, para cambiar su destino y mi destino, un destino de muerte, un destino de condenación, por un destino de vida eterna a aquel que le recibe. Amén. Ese es el mayor ejemplo de lo que dice el punto número 1, que cuando nosotros levantamos un altar, sacrificamos lo que más nos cuesta, vamos a hacer que cosas sucedan y que el destino de muchas personas puedan ser cambiados. Y eso hizo Jesús. Amén. Por eso usted y yo estamos aquí, porque a través de ese sacrificio, entonces nosotros vinimos a Él y cambió nuestro destino. Amén. ¿Está claro eso, iglesia? Ahora, quiero que vayamos a 1 de Reyes, capítulo número 18, versículo 30 al 39. 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 39. Y aquí en este texto vamos a ver reflejado esto que acabamos de decir. El profeta levanta un altar y allí en ese altar él sacrifica algo. Él da una ofrenda. Él hace un sacrificio, pero sacrifica algo que cuesta, y eso cambia el destino del pueblo de Israel.
Pero vamos a leer, por favor, este texto. Acompáñenme allí, Primero de Reyes 18, versículo número 30. A la mitad de este texto, de este capítulo, para no leerlo todo, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio del holocausto, dice que se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Qué tremendo lo que hace este profeta. Con qué autoridad y con qué confianza hace esto el profeta. Hace 3 cosas que dice la narración. Arregla el altar, edifica el altar, versículo 32, y versículo 33, prepara el altar. Escuche esto: él lo arregla, lo edifica y lo prepara. Para él preparar el altar lo tenía que edificar, pero si lo quería edificar, entonces número 1 lo tenía que arreglar. Amén. Tenga en cuenta eso, por favor. Ahora, Elías levanta el altar, arregla el altar, restaura el altar que estaba completamente arruinado. O sea, era un altar físico que estaba levantando, pero que estaba representando en sí la condición espiritual del pueblo, donde sus vidas espiritualmente estaban completamente arruinadas. Sus vidas estaban desalineadas del camino de Dios y por lo tanto no había vida del Espíritu en este pueblo. O sea, sus vidas como altar estaban completamente muertas. Pero Elías levanta un altar aquí en nombre de Jehová, como dice el texto, y empieza a cambiar el destino de aquel pueblo. Elías pelea una batalla, Elías hace un sacrificio, Elías pone una ofrenda, Elías sacrifica lo más preciado en su momento en aquel tiempo. Sacrifica lo más preciado en su momento en aquel tiempo. Tenga en cuenta eso. Dios, yo creo que Dios está buscando hoy una generación como Elías. Dios hoy está buscando una generación como Elías que empiece a levantar los altares de aquellas personas que están apagadas espiritualmente.
Dios está levantando o quiere levantar una generación como Elías, que esa generación empiece a edificar los altares que han sido arruinados por el diablo en muchos corazones, en muchas vidas. O sea, Dios lo quiere levantar a usted y a mí como esos Elías hoy en día, a levantar esos altares en esas vidas, en esas personas, en esas familias que están arruinadas por actividad demoníaca. O sea, Dios está buscando esa generación como Elías que sacrifique por él lo que más le cuesta. Amén. Que batallen en oración, que luchen, que guerreen y que cambien el destino de aquella familia, el destino de aquella persona. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen familias que sus vidas como altares están arruinados espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes tienen familias que sus vidas como altares están arruinados espiritualmente? Usted tiene que hacer algo muy importante y es pelear en oración. Usted tiene que hacer algo muy importante y es interceder. Es ayunar. Aunque le cueste ayunar, usted debe hacerlo. Si usted ayuna, usted no se va a morir, como siempre lo he dicho. Pero usted tiene que hacerlo, aunque le cueste eso. Recuerde, lo que más le cueste lo tiene que sacrificar, porque Dios lo ha levantado a usted para cambiar el destino de alguien. Amén. Entonces, si eso le cuesta, usted lo va a poner en el altar, lo va a sacrificar. Ahora tiene que pelear por esas personas entonces en oración. Y además usted puede unirse, si tiene otros familiares también creyentes en su casa, usted puede unirse con ellos también para que juntos puedan pelear por esa persona, por esa familia y que sea restaurada. Amén. El versículo 18 de este capítulo, el versículo 30, perdón, de este capítulo 18, dice que Elías arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. El altar estaba arruinado. Algo que esté arreglado, que esté bien arreglado, va a llamar la atención. Tenga en cuenta eso. Algo que esté bien arreglado va a llamar la atención. Ahora, el altar representa o puede representar la presencia de Dios. El altar puede representar el templo y el altar puede representar nuestra vida, puede representar nuestro corazón. Y como nuestras vidas son de Él, ¿cierto? Nuestras vidas son de Él. Nuestras vidas entonces, si son de Él, deben ser un altar para Él. Amén. Su vida y mi vida debe ser un altar para Él. Pero aquí dice que el altar estaba arruinado. O sea que las vidas espirituales de estas personas, del pueblo, estaba en ruina. El pueblo se había vuelto a la idolatría, se había volcado a la idolatría motivada, impulsada por el mismo rey, por el rey Acab. Y esta ruina espiritual provocó una ruina en lo natural. Porque si leemos el capítulo 18, en el versículo número 2, dice que el hambre en Samaria era grave. Dice, y el hambre era grave en Samaria. O sea, lo que quiere decir que no había alimentos porque el agua escaseaba. No había, la tierra no estaba produciendo fruto. Tanto que el rey manda a muchos o a algunos de los suyos para que
recorran el país para ver si encuentran algunos arroyos que tengan agua para darle a los animales, porque el agua estaba escaseando. Así que eso hizo que el hambre fuera terriblemente grave. La condición espiritual empezó a hacer efecto en lo natural. O sea, la ruina espiritual empezó a hacer efecto en lo natural. La ruina espiritual empezó a provocar ruina en lo físico, en sus casas, en sus hogares, en la tierra, el cultivo, en todo. Era grave el asunto por la ruina espiritual. Así que, ¿cuál era la solución en ese momento? ¿Qué era lo que iba a provocar que el destino del pueblo e incluso de lo natural cambiara? Levantar un altar. Eso era la solución. Levantar un altar. Arreglar el altar que estaba arruinado. Arreglar sus vidas con Dios. Alinearse con Dios. Pararse en la brecha y seguir el camino de Dios. Eso era lo que iba a cambiar el destino de todo. ¿Cuántos altares, cuántas vidas hoy necesitan ser restauradas? Hoy necesitan ser alineados con Dios y que sus vidas empiecen a dar un giro y empiecen a ver la bendición de Dios. Ahora quiero que observe capítulo 18, versículo número 1. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya se habían completado ¿cuántos años de sequía? 3 años, ¿cierto? 3 años de sequía ya se habían completado. Y cuando llegó ese tiempo, Dios le habla al profeta y le dice: muéstrate a Acab, porque Elías se había desaparecido de la presencia del rey Acab, y el rey Acab lo estaba buscando para matarlo, porque según el rey Acab, la condición de la nación Samaria era a causa de Elías. Le echó la culpa a Elías, porque Elías recibió la palabra de Dios. Recuerde que Dios le dijo: habla a este pueblo y di que por tu boca no va a haber lluvia por espacio de 3 años o de más de 3 años, ¿cierto? Entonces eso empezó a suceder. Voz profética se cumple, y aquí el profeta está siendo amenazado, pero ya llegó el momento cuando Dios le dice: preséntate ahora donde el rey Acab, y el Dios de Israel dice: y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Quiero que mire aquí que cuando Elías se encuentra con Acab, que ya tiene el encuentro con él aquí más adelante, Elías no le dice al rey Acab que Dios ya va a mandar lluvia y que se tranquilice, que ya se calme, que se quede tranquilo porque ya va a venir la lluvia. Él no le dice eso, no. El profeta no le dice: tranquilo, mi rey Acab, yo sé que tú has estado angustiado, me has estado echando la culpa a mí de todo esto que está pasando, pero no te preocupes, ven, vamos a orar porque ya va Dios a enviar la lluvia. Arrodillémonos aquí y oremos a Dios. No, él no hizo eso. Mire lo que dice versículo 17 del capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú
y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Cuando se encuentra con él, no le dice: tranquilo, Dios va a derramar la lluvia ya. Que le dice: congrégame a los profetas falsos en el monte Carmelo. Y sigue diciendo en los siguientes versículos que entonces eso hizo Acab. Él congrega a todos los hijos de Israel, los reúne, y allí entonces es cuando Elías les hace un desafío. Recuerde la historia. Les hace un desafío que ellos también levanten un altar. ¿Estamos, iglesia? Pero quiero que observe que en ningún momento, cuando Elías se encuentra con Acab, él no le dice: tranquilo, que ya Dios va a derramar lluvia. ¿Qué es lo que hace Elías entonces? Elías lo que hace es levantar el altar de Jehová. Levantar altar a Dios. Eso es lo que hace Elías. O sea, antes, escuche, antes que se abran los cielos para que caiga la lluvia y riegue la tierra y produzca fruto, entonces Elías arregla el altar, levanta altar para Dios y destruye el altar de Baal. Escuche eso. Antes de que se abran los cielos para que se derrame la lluvia, Elías levanta altar para Dios y destruye los altares de Baal. O sea, no podrá Dios derramar lluvia. La lluvia representa la bendición, representa la vida. No puede Dios derramar la lluvia si antes no se destruye la raíz del mal en el corazón de una persona. Amén. No se puede mandar la bendición. O sea, Dios, por eso le hice la observación. Cuando Elías se presenta ante Acab, no le dice lo que Dios le dijo: ya Dios va a mandar la lluvia. No, porque antes de que se envíe, que se abran los cielos, se tiene que destruir la raíz del mal en el corazón del pueblo. En otras palabras, quiere decir: Dios no bendice sobre lo sucio. Dios no bendice sobre el desorden. Dios no bendice sobre eso que está dañado. No, algo tiene que suceder primero. Escuche, si antes no se destruye la raíz del problema en esa persona o en esa familia, Dios no va a bendecir como Él quiere bendecir. En otras palabras, recuerde lo que el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 17. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque si se echa el vino nuevo en el odre viejo, el vino nuevo va a romper ese odre viejo, se derrama el vino y se pierde el odre. Se lo explico de otra manera. Una persona, si usted conoce una persona que está endemoniada y usted le habla del Señor y entonces usted le dice: vamos donde los pastores para que te ministren liberación. Eso no lo podemos hacer así como así. Porque si esa persona viene y nosotros irresponsablemente le ministramos liberación, la persona es libre en el momento y
Orondita la persona se va diciendo que va a seguir, pero no vuelve. Lo que pasa es que le hemos hecho un daño a esa persona porque no hubo un trabajo de restauración primero para después hacerle liberación, porque de esa manera la persona queda libre en el momento que se hizo si no se hace el proceso como debe ser. Y entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 11? Que vienen 7 espíritus más y queda esa persona más cautiva que antes. ¿Me está entendiendo, iglesia? Eso es lo que va a pasar. Por eso es que el Señor Jesús dice: no eches vino nuevo en un odre que no ha sido también renovado o transformado, para que cuando caiga la bendición no se pierda ese odre o esa persona. Por eso cuando Jesús en Juan capítulo 5 encontró al paralítico de Betesda en el templo, ¿qué le dijo Jesús? Mira, has sido sanado, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te acontezca algo peor. ¿Se da cuenta? ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso fue lo que hizo Elías. Por eso el profeta, cuando Acab, no le dice: tranquilo, mi rey, no se preocupe, no esté enojado conmigo, venga, oremos, clamemos a Dios para que ya caiga la lluvia. No, tú tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que humillarte, tienes que quebrantarte, tienes que sacar eso de tu corazón, esa idolatría, esa amargura, ese enojo. Y entonces cuando hagas eso y reconozcas a Dios, entonces Dios va a empezar a obrar, a cambiar, a dar un giro. Pero las personas quieren que Dios haga magia y ya, y se van tranquilamente siguiendo nuevamente el mundo o al diablo. Y así no es. Y esto es lo que hace el profeta Elías. Entonces, iglesia, en segundo lugar, número 2, antes de que algo pueda suceder a tu favor, antes de que tu familia sea libre, un Elías se tiene que disponer para arreglar ese altar arruinado en sus corazones. Iglesia, te lo repito, antes de que algo pueda suceder a tu favor, antes de que tu familia sea libre, un Elías se tiene que disponer para arreglar el altar arruinado en sus corazones. Amén. Iglesia, antes de que eso pase, mire lo que hizo el profeta Elías. Antes de que se abriera el cielo, él tuvo que levantar un altar. Él tuvo que destruir el altar de los Baales, para que los cielos se pudieran abrir. Amén. Así que antes de que algo pase, te tienes que levantar como un Elías en tu casa, en tu familia, para poner orden en su condición espiritual. O sea, tienes que levantarte como un Elías. Tú los tienes que acercar. Escucha, tú los tienes que acercar. ¿Sabe qué hace Elías? Eso hace Elías. Mire lo que hace Elías. Versículo número 30, capítulo 18. Dice el texto: entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué le dijo? Acercaos, acérquense. Y el pueblo se acercó y arregló el altar. ¿Quién lo arregló? ¿El pueblo? ¿El pueblo arruinado arregló el altar? Tú, como Elías, tienes que arreglar el altar. Tienes que levantarte. Ahí dice claramente, Elías los llama: acérquense. O sea, él les habla, él les invita. Ustedes tienen que disponerse. Vengan, que voy a levantar este altar. Sus vidas van a cambiar.
Eso hace el profeta Elías en este momento. Acérquense a mí. Él lo hizo. Y él dice, él levantó el altar que estaba arruinado. Fue el profeta Elías, porque el pueblo estaba cautivo. Entonces, con eso que hace el profeta cuando dice acérquense, ese mensaje del profeta es: voy a desatar un nuevo comienzo en sus vidas, levantando este altar. Ese fue el mensaje inicial. Cuando dijo acérquense, está diciendo: voy a provocar en sus vidas un nuevo comienzo, levantando este altar. Y cuando él los puso delante de Dios y construye ese altar, entonces desciende el fuego de Dios. El fuego de Dios que representa el Espíritu Santo, que es el que arregla, que es el que transforma, que es el que restaura. Amén. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Así que viene el fuego y consume, dice consume todo, consume toda la carne de aquel que fue puesto sobre la leña, consume toda la carne. Y luego viene entonces, después de eso, es que viene la lluvia. Y cuando usted empieza a leer capítulo 18, usted cuando termina de leer ese capítulo, esa sección de levantar altar y destruir los profetas falsos de Baal, en el versículo 48 es cuando entonces, versículo 41, perdón, del capítulo 18, es cuando Dios a través de Elías dice a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Después de qué? Después de haber restaurado, arreglado, edificado el altar de Dios, es que les dice: ahora prepárate, porque viene una lluvia grande. Amén. Dios no va a llover bendición sobre lo sucio, sobre lo desordenado en los corazones. No, eso pasó después. Número 3, cuando levantas un altar, anuncias un nuevo comienzo en tu vida y en los tuyos, en tu casa. Cuando levantas un altar, tú estás anunciando nuevo comienzo. Eso hizo Elías. Estaba levantando altar, estoy anunciando un nuevo comienzo en ustedes, en sus vidas, en este pueblo. Eso es lo que usted hace cuando se dispone, cuando se levanta, cuando dice: vengan, vamos a levantar altar por esa persona, por esa familia. Entonces Dios va a obrar. Pero si usted lo sabe y lo está recibiendo incluso hoy y no lo hace, olvídese que algo va a pasar. No va a pasar nada. No. Porque conociendo no lo hacemos. Por eso mi pueblo perece. Ayúdeme a predicar. Pero ya conocemos. Amén. Entonces, cuando levantas un altar, anuncias un nuevo comienzo en tu vida. El Señor quiere que acerques a esas personas al altar. O sea, que los pongas delante de ese altar, en la presencia de Dios, en oración constante, orando por ellos, y vas a ver un nuevo comienzo. Algo nuevo se va a desatar en sus vidas, pero no puede ser ambivalente. No ha sido para nada. No, tiene que ser firme, consistente, para que Dios obre conforme a lo que tú quieres sobre esa persona. Entonces tienes que levantar y preparar un altar que Dios está anunciando en este tiempo. Ahora,
Escucha, hay cosas que hay que arreglar. Individualmente, personalmente, hay cosas que hay que organizar. Hay cosas que ordenar para que Dios obre. Porque Él no obra sobre el desorden. No. Mire, aquí abro un pequeño paréntesis para que me puedas comprender todavía mejor el mensaje que quiero transmitir. Escucha esto. Hemos escuchado personas que dicen, son tan desordenados que dicen que no arreglan la cama porque en la noche se van a volver a acostar. Y la dejan revuelta. Desorden. Cochinada. Si usted lee los evangelios, cuando Jesús fue resucitado y los discípulos entraron, el manto y el rollo que tenía Jesús, su ropa, estaba dobladita. Dejó la cama tendida, diciendo a nosotros, tú tienes que hacerlo también. Empieza por ahí, pero no seas eso. El mismo Jesús, ¿sí lo había notado? ¿Se da cuenta? Entonces, iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas que hay que ordenar. Pregunta de reflexión. ¿Qué cosas aún están en desorden en tu vida? ¿Qué cosas aún están en desorden en tu vida? Reflexiona, por favor. Segunda pregunta. ¿Qué cosas te está costando arreglar y poner en el altar? ¿Qué es lo que te está costando? El Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces también debemos hacer lo mismo. Señor, me está costando, Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque te quiero agradar a ti. Y ponlo en el altar. Ponlo en el altar. Número 4. Pon en el altar lo que más te cuesta, o eso que tú crees que no es malo, pero que no te edifica. Escucha, te lo voy a repetir. Pon en el altar lo que más te está costando, o eso que tú crees, pastor, eso no es malo, pero que no te edifica, sino que te contamina y te quita la bendición de llenarte más de aquel que te anhela celosamente, como dice Santiago. Él nos anhela celosamente. Entonces, pon eso en el altar. Ponlo. Eso que te está costando, o que tú piensas que no es malo, pero que te está contaminando. Ponlo en el altar. Aunque te cueste, llévalo al altar. Ahora, ¿qué elemento escaseaba y deseaban en aquel tiempo? Estoy hablando del capítulo 18 del Primero de Reyes. ¿Qué elemento escaseaba y qué elemento en ese momento ellos deseaban? El agua, ¿cierto? No había agua. ¿Y qué ordenó el profeta hacer? Mire esto. ¿Qué ordena el profeta hacer? Él mandó a derramar agua sobre el altar. ¿Lo que más qué? Lo que más deseaban, anhelaban. O sea, no se habían bañado en más de 2 años por lo menos. Porque al principio tenían todavía agua, pero ya después olían a feo, no sabía
habían ni bañado, apestaban. La que tenían era que tomarla para medio hacer algo. Si tenían, escuche esto. Pero lo que más anhelaban, ¿qué hace el profeta? Esa agua que tienen ahí, tráiganla para acá. Profeta, ¿pero qué? Tráiganla para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Bótenla encima. Pero, ¿cómo? Profeta, pero no hay agua. Que la boten en el altar. Escuche esto. ¿Cuántos cántaros de agua tenían reservado, digamos así, tenían reservado en ese momento que el profeta, entre comillas, según ellos, la desperdicia? Mire lo que dice el texto. Versículos 34 al 35, creo, del capítulo 18. Dice el texto, y dijo, sí, versículo 34, y dijo el profeta, llenad, ¿cuántos cántaros? 4 cántaros de agua, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez, profeta, ¿cómo se te ocurre? Por favor, me quiero bañar, no tengo agua. Derrámenla otra vez. Y dijo, háganlo, la profeta, por favor, no hay agua. La tercera vez, ¿cuántos cántaros de agua? 4. Por igual a 2. Y un cántaro de agua equivalía en la época de Jesús a 40 litros de agua. O sea, 12 por 40 igual a 480 litros de agua, según ellos, desperdiciada. Profeta, por favor, ¿qué estás haciendo? Y Elías tenía una confianza impresionante. Elías sabía lo que estaba haciendo porque era profeta enviado de Dios. Cuando tú estás seguro de lo que Dios te dice, tú lo haces con confianza. No importa si es ilógico para los demás, pero como tienes la seguridad, tú lo haces y eso abre los cielos. Eso fue lo que pasó. Era la confianza del profeta en Dios, porque él sabía, él ya estaba escuchando el ruido de la lluvia. Por eso es que en el versículo 41 le dice a Acab, anda, come, sube y bebe, porque una lluvia grande ya él la estaba escuchando. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, sentidos espirituales despierto, atento. No la veo, no la veo. Acá le diría, no la veo, pero yo la estoy. Tú no escuchas nada. Acá, ¿qué demonios iba a escuchar si estaba más ciego que un ciego? No podía escuchar nada. Estaba sordo, estaba ciego, estaba nublado completamente este hombre. Pero Elías le dijo, yo la estoy escuchando. Oiga, usted tiene que decir, estoy viendo esa bendición. Y los demás, pero por favor, yo la estoy oyendo, yo la estoy viendo. Derrama 12 cántaros y levanta. ¿Y cuántas piedras? 12. 12 cántaros, 12 piedras. Les recuerdo, el número 12, símbolo de. Se lo he dicho 50,000 veces aquí. Gobierno. 12 símbolos de gobierno. O sea, cuando él coge 12 piedras, cuando él dice 12 cántaros de agua, es lo que está diciendo. El mensaje aquí es, voy a demostrar que aquí y ahora y siempre el que gobierna es Jehová y no Baal. Que el Dios que manda aquí
es mi Dios y no Baal. Por eso le digo 12 y 12. Gobierna Dios aquí y se tienen que rendir a Él. Porque yo le digo, el Dios que envíe fuego, a ese seguidle. Eso hizo el profeta. Por eso Él manda a derramar 12 cántaros de agua, pone 12 piedras. Gobierno. Dios va a gobernar aquí. Entonces, cuando tú sacrificas lo que más deseas, lo que más te cuesta, tú estás diciendo con eso, el que gobierna mi vida eres tú, Dios, y no lo que yo quiero, y no eso que no quiere dejar. No, cuando tú rindes eso, tú estás diciendo, tú eres el que gobierna, Señor, no yo. Pero si tú haces lo contrario o sigues haciendo eso mismo, entonces estás poniendo el gobierno de Dios por encima, aunque tú digas que sigues a Dios. Dios no está gobernando. No. Cuando pones el altar, cuando pones en el altar lo que más te cuesta, entonces va a descender fuego. El del Espíritu de Dios va a descender. Amén. Así que te repito la pregunta: ¿qué cosas aún están en desorden? ¿Y qué cosa está costando arreglar y poner en el altar? Ponlo en el altar. Porque Dios no se glorifica sobre lo desordenado. Te lo voy a explicar con este otro ejemplo para ir cerrando esta enseñanza. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desordenada y vacía. Algo pasó, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, de acuerdo a los estudiosos, cuando el diablo fue arrojado del cielo, él empezó a causar desorden en la creación. Por eso se dice que del versículo 1 al versículo 2 hay un gran espacio de tiempo. Y entonces el diablo desordena todo, porque ¿quién desordena la vida del hombre? ¿Quién? El diablo. ¿Quién tiene cautiva a esas personas que dicen: yo no arreglo la cama porque a la noche me voy a acostar otra vez? El diablo. Eso hace el diablo. No Dios, porque Dios es amante del orden. Por eso Isaías dice: soy amante del derecho. Escuche eso. Entonces, en ese momento de Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios entra nuevamente en acción, los primeros 4 días de la creación, si usted lee bien esos primeros 4 días de la creación, en esos primeros 4 días Dios pone orden en la creación. En los primeros 4 días Dios pone orden en la creación. O sea, 4 días quiere decir que fue un proceso para poner orden. Porque Él no edifica desorden. Quiere decir que si quieres ver orden en una vida, en una familia arruinada por el diablo, tú tienes que tomarte tu tiempo. Tú tienes que ser persistente. Tú tienes que ser consistente hasta que veas orden en esa vida. En los 2 días siguientes, o sea, el 5º y el 6º día, Dios empieza a dar vida a la creación. Los 4 primeros ordena, y en los 2 días siguientes Dios da vida a la creación. O sea que después que pones orden, hay vida. ¿Sí no se da cuenta cuando usted limpia la casa, cómo la ve? ¿Cierto?
O parece que no la limpia. Porque no dicen nada. Santo Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Santo Dios. Entonces hay vida, hay bendición, hay regocijo, tú estás alegre, hay fruto, tiene la lluvia, porque la lluvia es símbolo de vida. Y en el séptimo día, ¿qué hubo? Reposo. Dios reposa, descansa, o sea, entonces tú vas a descansar. Tú vas a disfrutar, ya no estarás en angustia, ya no estarás desesperado por aquella situación, por aquella familia, porque hubo un proceso y ya tú lo viste y ahora estás descansando, diciendo, gracias Señor, estoy viendo el fruto de lo que tú me mandaste a hacer. Amén. Qué bendición, gloria a Dios. Entonces Elías arregló el altar que estaba arruinado, el altar de Jehová que estaba arruinado. Y ese altar, como dije, representaba la vida espiritual del pueblo. Y luego, lo que pasó en el versículo 41, como dije, del capítulo 18, fue que vino la lluvia. Amén. Vino la lluvia de bendición. Cuando se arregla, viene la lluvia. O sea que arreglar el altar provoca que los cielos se abran. Eso va a pasar, que los cielos se abran. Un altar arreglado está listo para que sea tomado por el fuego de Dios. Un altar ordenado está listo para que sea tomado por el fuego de Dios. Porque algo arreglado, como dije, llama la atención, en este caso, de nuestro Dios. Entonces, Dios está llamando a poner en orden lo que está desordenado, iglesia. El fuego va a caer, el altar de tu vida va a arder y la lluvia de bendición va a empezar a brotar. Entonces, repito, para terminar, ¿qué cosas están en desorden en tu vida? ¿Qué cosas están costando arreglar y poner en el altar? Eso que piensas que no es malo, pero que no te edifica, sino que contamina, hay que ponerlo en el altar. Tienes que prestar atención, porque pasamos cosas por alto que pensamos que no son malas, y eso está contaminando en lugar de bendecir nuestras vidas, y está estancando nuestra vida espiritual. Así que tienes que estar atento. O pregúntale al Espíritu Santo qué es lo que está causando ese estancamiento espiritual. Entonces, disponte como Elías y arregla el altar de esa familia. Escucha, Dios te ha llamado como un Elías. Hazlo en fuerte oración. Únete con los que tienes ahí en casa. Levanta un altar en unidad, iglesia. En unidad. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 18, 19. Otra vez les digo, Mateo 18, 19 dice, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, entonces Dios va a obrar. Cualquiera de vosotros, si dos o tres se unen y pidieren cualquier cosa. Escuche eso. Si están en unidad, entonces Dios va a bendecir. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aprovecha la bendición de esta palabra. Escucha, aprovecha la bendición de Mateo 18, 19 y 20. Aprovecha esa bendición, porque esa palabra no es para que simplemente esté ahí escrita. No, aprovecha esa bendición de la palabra. Usted que en casa puede hacerlo con otros, hágalo.
Hay algunos que quisieran tener en su casa otros para hacer esto que dice Mateo 18:19, y lo que los tiene no lo hacen. Hágalo. Dios está llamando, iglesia, a arreglar, a ordenar ese altar. Sacrifique eso. Le cuesta ahí hacerlo, sacrifíquelo, póngalo en el altar. Entonces Dios va a desatar lo nuevo, va a hacer lo que usted quiere que Dios haga. Amén. Colóquese de pie, por favor. Yo quiero que usted haga eso. Si hay algo que arreglar, por favor, dígale al Espíritu Santo que venga para que le ayude a arreglar eso. En este momento vamos a hacerlo, por favor. Y va a venir la bendición de Dios. Y yo quiero declarar sobre su vida lo que dijo el profeta Elías. Cuando usted empiece a decir allí, Señor, quiero que me ayudes a arreglar esto. Voy a arreglar esto, Señor. Voy a poner en orden, Señor. Entonces yo voy a declarar una lluvia grande se oye. Una lluvia grande. Primero, por favor, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿has reconocido algo que está desajustado, desalineado, que está en desorden? Entonces, si ya lo has reconocido, recuerde, el pueblo cuando Elías levantó altar y oró y clamó a Dios y vino fuego del cielo, ellos reconocieron, se volvieron a Dios. Cuando pusieron orden, se volvieron a Dios. Y luego vino la lluvia. Así que si has reconocido en este momento, entonces dile, Espíritu Santo, lo quiero poner en orden. Espíritu Santo, quiero arreglar esto en mi vida, porque quiero que mi altar esté listo para ti. En el nombre de Jesús, díselo ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero que este altar te agrade a ti, Señor. Quiero agradarte solo a ti, Señor, por favor. Espíritu Santo, hazlo en esta hora. Hazlo, por favor. Tú estás llamando, Señor, a poner orden en tu altar, Señor, porque quieres desatar bendiciones, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Pero hay cosas desordenadas, Señor. Hay cosas que no están arregladas. Y hoy el Señor te está diciendo, ponlo en orden. Hoy el Señor te está diciendo, toma disposición y ponlo en el altar. Eso que te está costando, dile, Señor, aquí está. Aquí está, Señor. Aquí estás. Aleluya. Mientras adoramos, pídele al Espíritu Santo, por favor, que te ayude en este momento a poner orden en el altar, porque Él quiere derramar lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu casa. Aleluya. Gracias, Señor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Dígale. Derrama tu gloria. Dígale, por favor. Ven, Señor. Aleluya. Como dijiste, derrama Aleluya. tu gloria. Sí, Señor, derrama tu gloria. Mientras arreglamos el altar. Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres santo. Aleluya. Estoy en el altar. Dame
dígalo, dígalo, dígalo. Santo, ríndase ante la hora. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, oh Señor, yo declaro ahora sobre tus hijos, Señor, que los cielos están abiertos y una lluvia grande se oye. En el nombre de Jesús, una lluvia grande se oye. En el nombre de Jesús, lo declaro